El anuncio que Gohan escuchó solo había traído furia. Fue una mierda. El rastro de destrucción que su cuerpo había dejado en su viaje hacia el costado de la arena ciertamente no era una mierda, pero el hecho de que lo descartó del combate sí lo fue. Durante toda la ronda había mantenido ese saco de desperdicios conocido como Trunks en el ring, porque había estado decidido a ganar la batalla como un verdadero guerrero Saiyajin. Pero cuando las cosas finalmente estaban a punto de ser resueltas por él, el principito bastardo hizo una maniobra para salvarse a sí mismo que fue deshonrosa en el mejor de los casos. El poder recorrió su cuerpo un momento después, lo que hizo que Gohan hiciera una mueca de dolor. A pesar de la oleada de energía, el cuerpo que lo contenía simplemente no era lo que había sido antes. Años de abuso de los componentes sintéticos a bordo, componentes que necesitaban urgentemente ser reemplazados antes de que luchara contra Turles, habían llevado a su cuerpo a luchar para sufrir las tensiones de su propio poder. Los músculos y huesos sintéticos que habían sido construidos para reemplazar partes perdidas de su cuerpo de sus años, tras años de piratería, ahora se abrieron en una revuelta casi total. Por un breve momento, juró que su brazo izquierdo dejó de funcionar por completo. Después de un espasmo en la extremidad, y un dolor feroz lo atravesó, pudo sentir la extremidad nuevamente, a pesar de que por un momento deseaba no haberlo hecho. Los dientes rechinan de dolor, pero su objetivo no cambió. Con hebras de relámpagos ondeando a su alrededor, Gohan apareció en el ring un segundo después, mirando a su oponente defensivo. Era obvio que Trunks estaba en un peor estado que él, al menos el verdadero Saiyajin tenía eso a su favor. Con una mueca de disgusto, Gohan solo miró a Trunks, casi incapaz de reconocer el mundo que lo rodeaba. No había manera de Dios, simplemente fue derrotado por esta criatura lamentable. Las tabletas de piedra que formaban el piso del anillo comenzaron a retumbar, cuando las losas de varias toneladas comenzaron a elevarse en el aire a su alrededor, chispas eléctricas saltaron entre algunas de ellas cuando Gohan sintió que estaba perdiendo el control que tenía. En ese momento, no le importaba perder el control por completo. En todo caso, quería hacerlo, lo libraría de cualquier sentimiento de responsabilidad por una vez. «Perdiste», logró decir Trunks, sujetándose el costado mientras lo hacía. «Supéralo», las palabras no se completaron cuando Gohan cerró la brecha entre ellos más rápido de lo que Trunks pudo seguir, y simplemente lo cortó en el suelo frente a ellos, rompiendo las piedras de abajo. Poniendo su bota en la espalda del otro Saiyan un momento después, Gohan sintió que luchaba por levantarse, pero simplemente mantuvo la presión sobre él, manteniéndolo en su lugar. «Hice no perder», entre dientes Gohan. «¿Pensaste que no podría haberte echado del ring todo ese tiempo? ¿Cómo te atreves a hacerme ese tipo de trucos? Estoy... ¡Ak!». El dolor le atravesó el brazo y el costado izquierdo, tal como lo habían hecho fuera del ring. Cada momento de mantener el poder que hizo causaba otro pico de agonía. Ese dolor comenzó a extenderse a los músculos reemplazados durante mucho tiempo en el lado derecho de la caja torácica y en la rodilla derecha. El legado del dolor que había causado a otros. Lo único que le impidió dejar ir la energía y tratar de volver a su estado más normal, fue su desprecio por el otro Saiyajin bajo su bota. Consiguiendo sacudirse el dolor de su rostro por un momento, Gohan se burló una vez más, presionando su poder hacia adelante una vez más, el pico de energía envió otra ola de dolor sobre él. Pero no fue sin un propósito. El anillo en sí retumbó hasta que pareció como si se fuera a abrochar. Presionando su pie, Gohan alguna vez tuvo la intención de romper huesos en el cuerpo de Trunks. Hasta que un dolor que no nació de su propio poder, estalló en su mejilla. Tropezando con el cuerpo de Trunks después de que el pie conectara con su cabeza, el Saiyajin tardó varios momentos en orientarse. Ya no enfocado, el dolor se volvió más real. Apretando los dientes de nuevo, Gohan se quedó rígido allí mientras se sentía tratando de mantener el poder, especialmente ahora. Frente a él, parado sobre el cuerpo del otro guerrero caído que ahora luchaba por moverse, estaba Vegeta. «Perdiste», reiteró Vegeta. «Si deseas pelear con alguien, puedes pelear conmigo». Había tardado mucho en llegar. De todas las criaturas arrogantes que había querido poner en su lugar, Vegeta estaba en la parte superior de la lista.
A través de su neblina llena de dolor, Gohan solo podía mirar con desprecio al padre que guardaba a su hijo caído. Sin embargo, cualquier plan para una batalla disminuía cada vez más, mientras Gohan trataba con rigidez de que sus miembros respondieran a sus órdenes. La ira y el dolor comenzaron a ceder ante la preocupación. Cada vez que sentía la vajilla de su cuerpo, cada vez que sus sintéticos habían sido un problema, era fugaz. El dolor desaparecería y sus aumentos continuarían. Era algo que no podía durar para siempre, y eso se estaba volviendo claro en ese momento exacto. El temblor de su brazo izquierdo era imposible de ignorar. El brazo que fue brutalmente arrancado por Slug en su infancia. El brazo que no se pudo arreglar completamente con solo un tanque de curación, y se volvió a unir con una serie de piezas sintéticas, desde el hueso hasta el músculo. Era la parte más grande de él que era antinatural. Las cicatrices aún eran evidentes desde donde se llevaron a cabo las cirugías para volver a unir los restos de la extremidad. ¿Bien?, preguntó Vegeta. Orgullo. Era algo que Gohan no había entendido completamente antes de llegar a este planeta. Era difícil decir que realmente tenía mucho. Daba la impresión de que sí, pero en realidad era un superviviente. Y ser un sobreviviente significaba renunciar al orgullo cuando era inconveniente. Sin embargo, en su papel en la Tierra, ciertamente había descubierto su orgullo. Había descubierto lo que significaba seguir luchando incluso cuando parecía desesperado. Y la demanda de Vegeta de una pelea, a pesar del propio cuerpo enfermo de Gohan, era algo que su dignidad no podía negar. No había una sonrisa en el rostro de Gohan, declarándose el mejor. En cambio, una mueca llena de dolor estaba escrita en sus rasgos. Bien, si piensas, ya es suficiente, interrumpió otra voz. Era la de Goku. Giró la cabeza, tratando de controlar el temblor de su brazo incluso cuando más dolor lo atravesó. Allí estaba su padre biológico, irónicamente el hermano del hombre que lo crió. Se sintió imposible concentrarse por un momento cuando Gohan casi se dobló por el dolor. Ya era imposible ocultarlo. Se grabó en los bordes de su rostro y el temblor de su brazo solo empeoró. Pero reducir su poder ahora significaba que admitía que el pequeño gusano que se estaba preparando para aplastar bajo su bota, en realidad había ganado. Mantente fuera de este Kakaroto, bromeó Vegeta rápidamente, su voz llena de irritación también. Vegeta, mira, arreglaré las cosas con Gohan. Las palabras comenzaron a sentirse más y más vacías a medida que el mundo comenzaba a nublarse más y más. A pesar del aura dorada y la electricidad a su alrededor, a pesar de todo su poder, Gohan sintió que se deslizaba. Cayendo muerto a su lado, su brazo izquierdo finalmente cedió a la agonía de incluso moverse. Ahora fue su pierna derecha lo que comenzó a temblar en la rodilla, y antes de que pudiera hacer mucho ruido de incomodidad, todo se le resbaló a Gohan. El cabello se volvió negro y los ojos siguieron su ejemplo. Incapaz de siquiera pararse correctamente, el hombre que había masacrado a miles de millones a través de las estrellas, cayó de rodillas. Fue solo entonces que Gohan se dio cuenta de cuánto estaba sudando. Incluso liberar su forma de Super Saiyan fue un alivio leve del dolor. Casi cayéndose por completo, dejó que su brazo derecho se moviera hacia arriba, agarrándose a su hombro izquierdo, lo que solo se sumó a la carga. Era diferente a que le volaran una extremidad, algo a lo que lamentablemente se había acostumbrado. Era como fuego bajo la piel, mezclado con hojas que le atravesaban los músculos. Era casi como en cada momento que Slug tiraba del brazo, tiraba de los músculos hacia afuera, pero solo los cortaba al mismo tiempo. Solo que a diferencia de antes, donde había experimentado al menos un alivio de todo eso una vez que su brazo fue completamente arrancado, no se detuvo. Las voces a su alrededor también se volvieron borrosas en el dolor hasta que sintió una mano en su hombro. Mirando hacia arriba a pesar de la visión borrosa, provocada por la sensación en su brazo, Gohan pudo ver los ojos de Goku. Lentamente, incluso cuando las cosas comenzaron a desvanecerse para Gohan, cuando su cuerpo desesperadamente comenzó a tratar de apagarlo para salvarlo de más dolor, pudo distinguir la preocupación en los ojos del otro Saiyajin. Gohan. Y el mundo se volvió negro. Babidi, el barco de Babidi estaban tan cerca.
Cada momento que pasaba era casi insoportable para el mago mientras miraba la cápsula frente a él. Su textura rugosa en el exterior delataba la magnificencia de lo que debió haber puesto dentro. Dentro de esa cápsula, estaba la fuerza más destructiva del universo, y algo que solo podía controlarse a través de su magia y su poder. El Kais mismo temblaba ante la idea de desatar la bestia dentro, una bestia que Babidi sabía muy bien permitiría a él para gobernar el universo. Se dijo que no había iguales en poder. Incluso ahora eso parecía imposible de imaginar, considerando los monstruos que tenía a su servicio. De todos ellos, Dabura era su mano derecha. Una criatura bastante tonta ahora bajo su control, Dabura eventualmente sobreviviría a su utilidad. De hecho, muy pronto todas las criaturas sobrevivirían a su utilidad. Lo único que pronto importaría era él mismo. Entonces todos los esclavos del universo se humillarían a sus pies solo por el privilegio de sobrevivir, incluso los mismos dioses. Sería como imaginaba su padre Babidi, solo realizado por su hijo. Casi riendo a carcajadas de una emoción vertiginosa, la pequeña criatura se dio cuenta de que no estaba solo. El cara estoico Dabura estaba a su izquierda. Silenciosamente, la pequeña criatura se maldijo a sí misma por emocionarse tanto, aunque solo fuera porque todavía necesitaban una gran cantidad de energía para despertar a Wu. La única razón por la que no consideró usar a su tripulación, fue en el caso de que el monstruo dentro de su caparazón era demasiado difícil de controlar, y que necesitaba pacificarlo, o al menos mantenerlo a raya hasta que pudiera lanzar sus hechizos. Fue cuando la escala de Kili comenzó a aumentar al azar cuando la atención de Babidi se volvió. «Oh», comentó, más para sí mismo que para nada. Corriendo hacia la balanza, vio los poderes fluctuando en el planeta. Había enviado a los dos esclavos y tontos, Yamu y Spopovich para cosechar energía en este planeta. Sus propios poderes eran insignificantes, mucho menos de un Kili incluso. En todo caso, eran sus perros de sangre para encontrar las mejores fuentes de energía del planeta. Aún así, se volvió cada vez más impaciente hasta que comenzó a ver los números provenientes de las mediciones. Miles de Kili. Miles en 2 cazas. Fue un sueño hecho realidad para el pequeño mago. Pero luego uno de ellos comenzó a subir más y más. El propio nivel de Dabura era 6000. Uno de ellos ya había superado los 5000 y el otro seguía subiendo. La escala en sí comenzó a subir y bajar a medida que medía a uno de los participantes. Babidi miró a su gran colega rojo y buscó una respuesta a lo que estaba sucediendo. Está diciendo que uno de los guerreros tiene más de 7000 Kili, y sigue subiendo, comentó Babidi, tratando de entender de dónde podría venir todo ese poder. Solo había una criatura que habían encontrado con ese tipo de poder en bruto antes. En todo caso, de alguna manera Babidi estaba emocionado. Sería bastante fácil atrapar a quien tuviera ese tipo de poder y conseguir otro bálsamo. Quizás este sería más útil que su otro esclavo, que era demasiado difícil de controlar en las circunstancias equivocadas. Debe ser un error con los cálculos, incluso que el poder de más de 5,000 parece poco probable, maestro Babidi. Este planeta está lleno de debiluchos, ¿cuáles son las probabilidades de que pueda producir combatientes de este calibre? Fue un comentario verdadero. Y habían sido engañados antes por lecturas falsas. Con una sonrisa brillante, el mago simplemente miró la lectura. Oh, todo eso está muy bien. Trae a los técnicos aquí para que revisen el detector de Kili. Ah, ¿y Dabura? Prepárate para que Yamu y Spopovich regresen, y si no lo hacen, prepara un equipo para esperar al Kai Supremo. Es probable que él y su lastimosa mascota Kibito lleguen, si Yamu y Spopovich no lo hacen. Por supuesto, maestro Babidi. Desconocido. Planeta Tierra. Allí estaba, el pico de poder familiar de nuevo. Durante meses lo había sentido de vez en cuando, pero ahora lo sentía sin dudarlo. Un poder mucho más afilado e intenso de lo que podría haber imaginado, pero todavía demasiado familiar. Le recordó su propia pesadilla cuando estaba despierto. El paso del tiempo no curó las heridas en absoluto, especialmente para la criatura que sintió el poder de alguien que lo había arruinado. La peor parte, por supuesto, era que el mocoso era más fuerte que nunca. Las diferencias en su poder eran asombrosas, y ciertamente no a su favor también.
Agarrando una manzana en la mano, la figura le dio un mordisco, mirando hacia adelante con ojos furiosos. Después de todo lo que había experimentado, después de todo lo que le habían negado, la sola idea de que de alguna manera a Gohan se le diera todo el poder que podría desear, era simplemente insoportable para él. Peor aún, bloqueó sus propios planes, y eso fue antes de que uno considerara los poderes sustanciales que no eran los miserables. Se necesitarían planes. El primero de ellos que necesitaba darse cuenta era su venganza, después de eso, el universo mismo doblaría la rodilla ante él y el legado de su familia. Dejando a un lado la fruta, caminó hacia lo que parecía ser el borde de la tierra misma, mirando hacia el horizonte mientras sentía los poderes en acción. En el horizonte pudo vislumbrar el futuro. Con una sonrisa deslizándose lentamente por sus pálidos rasgos, dejó escapar una carcajada. Siempre hubo un gran ecualizador cuando se trataba de criaturas con tanto poder como los que pronto serían sus enemigos. El poder de un deseo de las 7 Dragon Balls. Gohan. Lentamente, los ojos se abrieron de par en par cuando la luz volvió a llenar su mundo. Haciendo una mueca de dolor por todo esto, levantó la mano para bloquear la luz por un momento mientras trataba de mantenerla alejada de sus ojos mientras se adaptaban. Le tomó solo unos segundos darse cuenta de que ya no estaba en el ring. ¿Pero dónde estaba entonces? Mirando hacia arriba, solo vio al monstruo de piel roja que había entrado con Shin. ¿El que vestía a Picoro? Eso hizo que esto, Kibito. El alienígena de aspecto brutal estaba arrodillado sobre él. Estará bien, al menos su cuerpo real, comentó la gran criatura, de pie en toda su estatura. Algunos de ustedes no son ustedes. Al observar su entorno, Gohan se dio cuenta de que estaba en el área del luchador nuevamente. Sentándose con una mueca de dolor, todavía sintiendo un dolor sordo en su brazo, casi quiso escupir ante el comentario. Los apegos cibernéticos biosintéticos debajo de la piel también pueden haber sido parte de él. El hecho de que esta criatura supiera de ellos parecía ser una prueba más de que eran peligrosos. Pero fue cuando entrecerró los ojos en Trunks y Vegeta que sintió que su ira regresaba. Antes de que pudiera levantarse y cargar con eficacia los dos, sintió una mano en su hombro. Girando su cabeza bruscamente hacia la izquierda para arremeter contra quien quiera que fuera, se congeló cuando se encontró con los ojos de la única persona a la que no quería enojar o decepcionar más que a nadie en el mundo. Mamá, dijo Gohan vacilante. En verdad, había olvidado casi por completo que ella estaba en las gradas. Peor aún, ella había estado en esas gradas todo este tiempo. Significaba que había visto toda la pelea y sus consecuencias. No era que se sintiera mal por actuar como lo hacía, era que se dio cuenta de que su madre lo sentiría por él. Incluso ahora, podía ver el alivio en sus ojos de que él estaba bien, pero al mismo tiempo vio la decepción detrás de eso. Hizo que se estremeciera de nuevo, aunque no de su brazo. En silencio, temió cuando iba a hablar. Su mera presencia hacía que Trunks y Vegeta parecieran irrelevantes. «Te desmayaste en el ring», dijo después de unos momentos, su voz hablando de una manera natural. En silencio, asintió con la cabeza en respuesta, sin poder mirarla después de eso. «Luchas como un monstruo». Estaba la crítica que no quería escuchar. Era la verdad, por supuesto, pero no impidió que le doliera mientras hablaba. No estaba destinado a picar, lo sabía. Si alguien quería ver cambiar su suerte, era ella. No significaba que fuera un ángel, pero sí significaba que era su madre. Era algo que había hecho todo lo posible desde el momento en que se reunieron. Luchar como un monstruo estaba ahora en su naturaleza. Quizás la única vez que no había estado, fue cuando había estado luchando por ella cuando detuvo a Turles. Era imposible responder. Todo lo que hizo fue tragar antes de apartar la vista. «Mírame, Gohan». Los músculos de su cuello no respondieron durante varios momentos, negándose rígidamente a permitirle sentir aún más decepción. Sin embargo, finalmente se rindieron, y su cabeza se inclinó suavemente hacia ella, antes de que sus ojos se remontaran hasta encontrarse con los de ella. Con una sonrisa triste, colocó su mano sobre su brazo izquierdo, justo sobre la cicatriz. Recordó que era el que le fue arrebatado todos esos años atrás, y si hubiera visto la batalla como él sabía que lo había hecho, lo habría visto agarrándolo antes de colapsar.
Tal vez ella no sabía la razón exacta de por qué se estaba haciendo daño, pero ella sabía que era. Aún así, no parecía importar que ella estuviera sosteniendo su brazo en lo que respecta a sus ojos. Exigieron una respuesta a su declaración. Así es como me enseñaron, dijo Gohan, dando una excusa por su comportamiento. Sin embargo, la mirada que ella le dio, claramente no aceptó la respuesta. Apartando la mirada de nuevo, suspiró, sintiéndose derrotado por segunda vez en el día. Sería mucho más fácil si no le importara. Aún sintiendo su mano en su brazo defectuoso, sintió que tomaba otro aliento. ¿Cómo respondió a la acusación de que luchó como un monstruo, cuando era absolutamente cierto? Es todo lo que sé, respondió Gohan, antes de mirar hacia Trunks y Vegeta. Incluso después de haber evitado luchar durante tanto tiempo, es todo lo que entiendo. Así es como me enseñaron, antes de venir a la Tierra. Solía disfrutarlo. Era como un soplo de aire fresco en cada planeta que pisaba. Bien. Tomando una respiración más, Gohan continuó con un último comentario. Antes de venir a este mundo, era un escape, admitió. No tuvo el valor de mirarla esta vez, y sabía que ella lo sabía. ¿Sabes? A tu padre también le gusta pelear, la voz de Kiki interrumpió sus propios pensamientos. Pero él no lucha para lastimar a la gente, y siempre ha luchado con honor. Es la persona más grande que he conocido a Gohan, y esperaba después de todo este tiempo aquí, después de todas las cosas buenas que has tenido. Hecho por la gente, que podría haber visto algo de eso en ti. La decepción se convirtió en vergüenza tan rápido como se pronunciaron las palabras. Había un escozor en el borde de sus ojos, pero lo ignoró lo mejor que pudo. ¿Ella quería que él fuera como Goku? Por supuesto que sí, era su marido y el hombre con el que había tenido hijos. Le recordó una vieja herida que sintió cuando se dio cuenta por primera vez de quiénes eran sus padres. La idea de que querían que él fuera otra persona. Incluso ahora, nunca podría ser realmente quien ellos querían. Donde como antes lo hacían enojar, que incluso se sentían de esa manera, ahora solo lo entristecía. ¡Qué patético! Aún así, silenciosamente volvió la cabeza hacia la de ella, antes de devolverle la misma sonrisa triste que ella le había dado. Incluso en su decepción, podía ver cuánto le importaba. Incluso cuando habló, no estaba destinado a arremeter contra él. Expresaba su propia tristeza. Y sin quererlo ni darse cuenta, una parte de su dolor se convirtió en el suyo. Al encontrar su voz finalmente, Gohan habló. Yo solo, tengo, yo, su voz desapareció mientras todo lo que quería decir se desvanecía. Quería decirle algo que de alguna manera arreglaría las cosas, pero no había nada que pudiera hacer por eso. Tantas cosas habían pasado hoy. Corriendo hacia la mujer, Videl y su hija. Reunirse nuevamente con su familia. Luchando contra el mocoso de Vegeta. Ver conceder a Piccolo. Antes de hoy, había dejado de luchar casi por completo. Sintió que solo le había traído más dolor. Durante la batalla en sí se sintió regocijado y disfrutó haciendo alarde de lo superior que era. Ahora, no solo probó la vergüenza de la derrota y el amargo sabor de la ira hacia su enemigo, sino que también enfrentó la decepción de la persona que había ayudado a cambiar su vida. Alrededor de su cintura, sintió que su cola se tensaba por un momento antes de continuar. Lo siento, mamá, dijo luego. No soy tan bueno como quieres creer. Por alguna razón, ella se animó con su comentario. No entendió por qué. ¿Qué podría hacerla feliz al escuchar cómo él no cumplió con las expectativas? Antes de que él se diera cuenta, ella le besó la frente antes de apartarse. Conozco a Gohan, dijo después de un momento, antes de que él notara el brillo de las lágrimas en sus propios ojos. Todo lo que me importa es que lo intentes. Todavía no era algo que entendiera por completo, pero sintió que los latidos de su corazón se ralentizaban y sintió que la sensación de ardor en sus ojos empeoraba. Se sentó completamente, él simplemente asintió con la cabeza, incapaz de corresponder su afecto tan abiertamente como ella lo había hecho a él. En la última batalla casi se había olvidado de sí mismo, permitiéndose prosperar en el tipo de violencia en la que había vivido durante tanto tiempo. Y en este rincón, un luchador misterioso, nuevo en este torneo. El poderoso Kirito. Girando su cabeza hacia la pelea, Gohan se levantó de donde estaba.
Y en la otra esquina, un ex campeón mundial de artes marciales, Son Goku. Miremos, dijo finalmente. Estoy seguro de que no querrás perderte la pelea de Goku. Mirando más allá de los otros luchadores en el ring, Gohan se paró junto a Piccolo y Shin, mirándolos a los dos brevemente antes de mirar dentro del ring. Segundos después, sintió que el poder de Goku se disparaba cuando reveló su siguiente etapa. Parecía que no había bromas. El poder de Super Saiyan salió del cuerpo de Goku en el ring mientras ascendía, y un rayo lo siguió mientras se empujaba hacia adelante nuevamente. Esta pelea iba a ser toda una batalla de ver. Incluso si ahora estaba fuera del torneo, al menos podría mirar. Volviendo sus ojos brevemente hacia Trunks, lo miró por un momento, antes de volver a mirar al ring. El poder de Goku fue increíble. Otro guerrero con un potencial indescriptible, comentó Shin, mirando al ring. Todos se quedan atrás. Mirando a Piccolo, Gohan pudo detectar lo nervioso que estaba. Mirando a Shin, casi gruñó. Algo andaba mal. Esta pelea ya no parecía correcta, o al mismo nivel. Cuando sintió que Yamu y Popovich se movían, Gohan supo que algo andaba mal. En el ring, Goku se volvió hacia los dos humanos mientras se preparaban para atacar. En ese segundo, Shin levantó los brazos y aparentemente congeló a Goku en su lugar. Fue algo que Gohan solo captó en los últimos momentos. Popovich agarró al Saiyajin mayor, antes de que Yamu lo apuñalara con algún tipo de dispositivo. En el ring, el nivel de energía del Saiyan conocido como Kakaroto cayó casi de inmediato. Estaba muriendo en el ring. Su madre solo tardó un momento en gritar de terror por lo que estaba sucediendo. El guerrero humano, Krillin, luego gritó. Goku. Gritó, solo para encontrar que Piccolo lo había agarrado antes de que pudiera cargar al rescate de su amigo. Déjame ir. Todos mantengan la calma, ordenó Piccolo. Piccolo ahora estaba metido en lo que fuera. La furia se elevó en el estómago de Gohan antes de que se volviera para intervenir. Les dije a todos que debían quedarse atrás. Shin gritó. Fue entonces cuando Gohan escuchó los gritos de su padre en el ring mientras su vida aparentemente era succionada de su cuerpo. Girando su cabeza violentamente hacia Piccolo, Gohan se burló. Se supone que eres su maldito amigo. Escupió furiosamente, antes de dar 2 pasos hacia adelante. De repente sintió que su propio cuerpo casi se congelaba en su lugar. No puedes entrar ahí. La criatura de piel púrpura volvió a gritar. El dolor estalló en su brazo de nuevo, mientras Gohan se obligaba a transformarse una vez más. Sus músculos artificiales no se habían recuperado, pero no importaba. El poder comenzó a disminuir sobre su cuerpo mientras bloqueaba el dolor. Girando su torso lo suficiente, señaló con la mano. Si no fuera porque los demás estaban tan cerca, habría lanzado un Catastrophe Gun allí mismo. En cambio, reunió poder en su palma. Equivocado. Al disparar, la onda de energía de color púrpura se estrelló contra el pecho del hombre diminuto, enviándolo volando hacia atrás y expulsándolo de la parte posterior del área del luchador, hacia el exterior de la arena. El único arrepentimiento que tenía Gohan era que no había disparado suficiente poder para definitivamente matarlo. Gohan espera. Piccolo gritó. Dentro del anillo, el cabello de Goku se había vuelto negro, y cualquier dispositivo con el que lo habían apuñalado, destellaba violentamente con poder. La única respuesta que Gohan tuvo para Piccolo fue la misma que tuvo para Shin. Con un movimiento rápido como un rayo, Gohan golpeó a Piccolo en la cara, enviando al Namekian volando de regreso a través del edificio también, arrastrando tristemente a Krillin con él. Volviéndose hacia el anillo, Gohan cambió de su forma de Super Saiyan, aunque solo fuera para detener la vajilla en su cuerpo. Dentro del ring, Goku se derrumbó cuando los dos luchadores despegaron en el aire. Como el maldito infierno, te estás alejando de mí. Hacía solo unos minutos, su madre había hablado de lo honorable que era su padre y de cómo deseaba poder verlo tener un poco de su padre en él. Antes de eso, ella había dicho que luchó como un monstruo. Bueno, incluso si ella no lo iba a ver, tal vez él sería ambas cosas. Los dos humanos volaron por el cielo, alejándose de la isla a altas velocidades, pero no eran nada en comparación con la rapidez con que Gohan se movía. Los dos hombres no tenían ni idea.
Por uno en particular, Gohan sintió un verdadero desprecio. El idiota que ahora se reía. No puedo creer lo fácil que fue. Spopovich gritó en medio de su alegre bramido. El bramido se detuvo inmediatamente cuando los dos se detuvieron en el aire. Gohan apareció frente a ellos en un movimiento borroso. La ira se filtró en cada vertido de su cuerpo, mientras miraba al gigante en particular. Le había advertido. Le había advertido. Te lo advertí, pedazo de mierda, dijo Gohan, su voz llena de furia. Este bruto había golpeado a la madre de su hija, casi hasta la muerte delante de ella. Luego, como un idiota, se había burlado de él hasta que se dio cuenta de lo fuerte que era. Bueno, era demasiado tarde para segundas oportunidades. No solo había traumatizado a la niña, había atacado al hombre que amaba a su madre. Incluso en ese momento era difícil de admitir, pero era cierto. Este hombre había atacado a su padre. Y Yamu. Aléjalo de mí. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, y con un movimiento rápido y violento, Gohan pateó a Spopovich en el costado con todas sus fuerzas. El cuerpo frente a él se dilató de forma antinatural, mientras los huesos se rompían y la carne se estiraba de forma antinatural. La grasa y los músculos cedieron antes de que el cuerpo se partiera por la mitad, partiendo a Spopovich en dos. Sus piernas cayeron libremente, la sangre se arrastraba detrás de ellas en el cielo ahora lleno de sangre. El torso, junto con el rostro sorprendido de Spopovich, simplemente giró impotente por el aire, disparándose en la otra dirección cuando un grito ahogado se le escapó en sus momentos finales. El medio cadáver descendió hacia el océano de abajo, con órganos y sangre tras él. Volviendo sus ojos hacia Yamu, vio al hombre temblando en el aire, incapaz de moverse. BBB, señalando su mano, Gohan entrecerró los ojos. Fue todo lo que se necesitó para enviar al otro hombre fugazmente, sosteniendo el dispositivo en su mano. El dispositivo que le había quitado todo el poder a Goku y lo había dejado como un cadáver en el ring. Entrecerrando los ojos, Gohan extendió su poder hacia la figura que huía. Concentrándose, dejó que su mente hiciera el trabajo, rompiendo el recipiente. Solo tomó unos segundos para que la luz comenzara a parpadear en el dispositivo y para que Yamu se detuviera en el aire. ¿Qué? Se gritó a través del cielo, antes de que el contenedor se tambaleara bajo la tensión de estar comprometido. El cielo se llenó de luz, como un gran ojo abriéndose en el cielo. La fuerza estalló en todas direcciones cuando las nubes fueron apartadas por la masiva explosión. Las olas del océano se estrellaron contra la orilla mientras los mares parecían separarse. Flotando en el cielo por varios segundos más, Gohan solo miró fijamente después de la explosión por un momento, antes de escupir hacia el agua debajo. Fueron dos problemas menos en el mundo. Fuera lo que fuera para lo que hubieran querido esa energía, ahora no la obtendría. En este momento, en todo caso, necesitaba volver al ring para asegurarse de que Goku estuviera bien. Tenía que estar bien, por el bien de su madre, y también por el niño mocoso. El Mohawk de piel púrpura, su salmonete con guardaespaldas y Picoro, todos tenían algunas preguntas que responder.